Vamos a pasar con nuestro segundo entrevistado esta noche, nuestra segunda historia, que esta es una historia local que no la importamos de ninguna provincia, local. Así que vamos a pedirle a Ariel que se acerque. Bueno, están todos bien por acá atrás, no se preocupe, ¿eh? No, ustedes. Ariel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarnos esta noche. Ariel, ¿vos sos adventista de cuna? Sí, soy adventista de cuna, pero siempre que me preguntan, la respuesta que doy es que no soy adventista de cuna. Sí. Casi de cuna, en realidad, porque mis padres conocieron la iglesia cuando yo tenía unos 4 o 5 años y yo fui aprendiendo el adventismo con mis padres a medida que ellos fueron aprendiéndolo. O sea, en nuestra familia fuimos los primeros adventistas, digamos, de toda la familia grande, digamos, ¿no? Entonces lo que nos pasó es que a medida que mi papá y mi mamá iban aprendiendo cómo guardar el sábado, aprendiendo qué se tenía que comer, qué no se tenía que comer, bueno, fui creciendo y fui aprendiendo con ellos todo eso, ¿no? Pero no solo por esto, sino también porque mi papá y mi mamá me dieron siempre una libertad de poder expresarme con mi religión, digamos, de la manera en que yo lo siento. O sea, ellos me decían ya de chico, vos cree lo que quieras creer. Lo que importa es que estés seguro y que estés convencido de lo que estás creyendo, ¿no? Y bueno, a los 10 años más o menos empecé a leer la Biblia. Empecé los sábados a abrir la Biblia, arranqué desde el Génesis y bueno, me leí la Biblia completa ya de chiquito. Bien que lograste pasar la barrera de números, viste que la mayoría nos quedamos ahí cuando empezamos el año bíblico. Me costó un montón y para ser sincero, como era chico y era muy chico, agarraba y tenía al lado un cuaderno donde iba anotando todas las palabras que no entendía de la Reina Valera 60 y la mitad de las palabras de lo que leía a veces no las entendía y después tenía al lado un diccionario, iba buscando en el diccionario las palabras, después trataba de entender con eso el versículo que había leído, o sea que fue bastante complejo. Y aprendí a valorar y a querer mucho la Biblia. Aprendí que en la Biblia está el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús, el conocimiento de la salvación. Realmente para mí encontré un tesoro en la Biblia, encontré algo que no había encontrado en ninguna otra cosa, ¿no? Era como que esperaba los sábados para sentarme y abrir la palabra y poder leer y poder avanzar y poder ir progresando en eso, ¿no? Terminé de estudiar la Biblia y yo siempre dije, quiero seguir creyendo en la religión que crea en los principios que la Biblia afirma. Entonces, siempre pensé, ¿por qué soy adventista, no? Por esto digo que no soy adventista de cuna. Porque no heredé el adventismo de mis padres, sino que lo busqué conscientemente desde chico, ¿no? No quise que sea una herencia y mis padres me dieron esa posibilidad de decir, investiga por vos mismo y cree por vos mismo, ¿no? Y antes de pasar por eso, compré unos libros de religiones comparadas, analicé el cristianismo, fuera el cristianismo, y estudié mucho, siendo chico todavía, y entendiendo muy poco muchas veces de lo que leía, pero Dios siempre me fue mostrando el camino y me fue mostrando que la iglesia adventista es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, ¿no? Observando y escuchando historias, uno se da cuenta de que cuando una persona hace lo que vos empezaste a hacer, todo ese proceso de querer conocer la verdad y profundizar y demás, el camino nunca es completamente llano, ¿no? ¿Tuviste alguna experiencia así en el medio que fuera como un gran obstáculo, algo que te haya hecho hacer un clic en tu vida? Tuve muchas, voy a contar principalmente una, pero recién cuando hablaba Cami me identifiqué también completamente con la historia de ella. Creo que en la adolescencia muchos pasamos momentos de rebeldía sin sentido a veces, de querer buscar afuera lo que uno ya tiene adentro, ¿no? Acá, digo, en la iglesia tenemos el verdadero sentido de la vida y no nos damos cuenta y creemos que afuera está lo divertido, que afuera está el significado, que afuera vamos a encontrar
algo diferente y lo único que uno encuentra afuera después es frustración, es problemas, es tristeza por decisiones mal tomadas y termina arrepintiéndose, ¿no? Entonces, independientemente de lo que les voy a contar ahora, cuando la escuchaba ella, veía también parte de mi historia reflejada, ¿no? Y bueno, a mí me pasó puntualmente que después de esos momentos de rebeldía, que también coincidían más o menos con la edad que ella decía, a los 17 años de edad, ya más o menos terminando el secundario, en el último año, tuve un problema de salud grande, muy, muy grande. En realidad todo arrancó como algo, sentirme mal, así como levantarme con un bajón, y cuando fui a ver al sanatorio me dijeron: te quedás internado. Digo, no, ¿cómo que te quedas internado? Hoy es domingo de tarde, mañana rindo, pero flaco, ¿vos no entendés que te quedás internado? Y yo digo, ¿cómo? Pero no me puedo ir, vengo mañana, hago lo que me digan, pero yo acá no me quedo. No, vos ya llamás a tus padres porque vos no estás entendiendo que acá te quedás. Y ese fue el primer día de 6 meses de internación. 6 meses fue un cambio rotundo, ¿no? en mi vida. El diagnóstico que barajaron en ese entonces fue un linfoma, o sea, es decir, que tenía cáncer. Eso es lo que me dijeron. Los valores de todo dieron absolutamente pésimo. Estaba al borde del paro cardíaco y me dice: ¿y cómo viniste vos acá? No, vine andando en bicicleta. ¿Andando en bicicleta viniste? Y los médicos se miraban y decían: no puede ser, porque tiene los valores de hematocrito, de oxígeno en sangre, todos los valores están en lo que encuadraría en un paro cardíaco directamente, y el pibe dice que se vino andando en bicicleta hasta acá. Y bueno, estuve internado, me hicieron un montón de estudios, no sabían por dónde venía el problema. Imagínense la situación de uno estando internado sin saber si vas a estar un día, 2 días, una semana, 2 semanas. Yo no sabía que iba a estar 6 meses, nadie vino y me dijo. Yo siempre pensaba al día siguiente que me iba a ir. Y la verdad que en ese momento uno maneja estrés, maneja ansiedad, y cuando te dan el diagnóstico y te dicen: tenés cáncer, ¿vos qué pensás? La vida se termina, ya empezás a ver como el final. Y me acuerdo caminando con el palito ahí, con la transfusión, y caminando mientras me daban sangre, porque encima tenía que caminar para que los músculos se mantengan, ¿no? Porque 6 meses acostado una persona a las 24 horas no puede estar, ¿no? Miraba por la ventana hacia afuera del sanatorio y le decía a Dios: ¿cómo valoro ahora esto que estando afuera no tenía, ¿no? Ahora no tengo la tranquilidad, la seguridad de tener salud, no tengo la certeza de poder recuperarme, pero cómo quisiera estar de nuevo ahí afuera y aprovechar esas oportunidades que desperdicié en mi vida, ¿no? Y le pedí a Dios y le dije que si tenía que morir, que en realidad me perdonara por todas las cosas que había hecho mal, ¿no? Pero si tenía que vivir, que realmente ese fuera un momento en el cual Él cambiara y Él transformara mi vida para que sea una bendición, no solo para Él y para mí mismo, sino para los demás, ¿no? Y antes de que pases a la siguiente pregunta, concluyo con esta partecita. Una hermana de iglesia tuvo un sueño, y ese sueño fue que el diagnóstico que estaban barajando no era. Al día siguiente los médicos me hicieron los estudios y encontraron el diagnóstico que fue totalmente diferente al que habían analizado y al que habían pensado. Y bueno, por la gracia de Dios, después de una resolución, a mí me quitaron el vaso, estoy esplenectomizado. Esa fue la solución, y ese era el problema por el cual la médula no estaba funcionando. Wow. Estaba pensando que en ese momento quizá vos intentabas mirar hacia adelante y el futuro era incierto, nublado, por así decirlo. No podías ver qué iba más allá, pero
Sin embargo, de alguna forma Dios te dijo, todavía necesito que estés ahí presente, que estés participando dentro de mi pueblo, llevando el mensaje a otras personas. Quizá, digo yo, hasta, seguramente, ¿no? Dios hasta tenía pensado este momento que estamos teniendo ahora, Qué lindo. en ese momento, ¿no? Cuando vos mirabas hacia adelante y no podías ver con certeza el futuro. Mirando hacia atrás ahora, porque una cosa era mirar hacia adelante y no saber qué iba a pasar, pero ahora que podés ver hacia atrás todo lo que sucedió. ¿Y qué crees vos acerca de la conversión? Porque hoy las historias de hoy tienen que ver acerca de la conversión, ¿no? ¿Cómo crees que es la conversión o cómo se ve? ¿Es más bien un punto? ¿Vos podrías definir un único punto en tu vida o hablarías de algo más continuo, en diferentes momentos, en etapas? ¿Cómo lo ves? Siempre me gusta explicar las cosas de manera gráfica y verlas, ¿no? Así me parece que uno las entiende un poco mejor, ¿no? Y a veces cuando uno dice conversión, yo me imagino, por ejemplo, los chicos del club que van marchando y, por ejemplo, decís conversión por izquierda march y de repente ese rumbo, ese camino, esa marcha que iba en una dirección cambia completamente de dirección y se torna en otra, ¿no? Y la conversión en la vida cristiana es exactamente lo mismo, ¿no? Es un punto en el cual uno dice, tenía un rumbo, pero pasó algo y ahora tengo otro rumbo, tengo otra dirección, tengo otro propósito, ¿no? Pero no solo es eso, no solo es eso. Yo si miro para atrás veo un momento puntual en el cual Dios me salvó la vida y me dio un propósito y me dijo, el camino de tu vida no es esa dirección, es otra dirección, ¿no? Pero también veo que a lo largo de la vida lo que nos pasa es que el corazón humano es engañoso, ¿no? Más que todas las cosas, y está revestido de orgullo, está revestido de falta de humildad, y muchas veces lo que nos pasa es que nos olvidamos cuando volvemos a tener salud, cuando las cosas no nos faltan, cuando las cosas parece que van bien, volvemos a tomar la rienda nosotros y lo dejamos a Dios de nuevo a un costado, ¿no? Y entonces, quizás yo pueda decir, bueno, sí, me convertí hace 20 años atrás, pero la pregunta es, ¿estás convertido hoy? Y creo que esa pregunta nos toca a todos, ¿no? A mí personalmente es una pregunta que me toca y que me llega, ¿no? ¿Estoy convertido hoy con mis hechos, con mi vida, con lo que hago, con lo que soy? ¿Demuestro que estoy convertido? Entonces a veces pienso que la vida cristiana no son solo pequeños acontecimientos, ¿no? A veces Dios nos trae con cosas que quizás nos resulten dolorosas porque es la única manera de volver a traernos al camino. Pero Él nos ama tanto y nos quiere tanto que Él quisiera que nosotros estemos siempre en ese camino, ¿no? Y nosotros lamentablemente a veces nos desviamos. A mí me pasó después de esa situación que les conté, de haber vivido varios años de salud y de repente haber tenido otra recaída, el momento justo antes de que nazca Candela, mi primer hija, que Ale, mi señora, estaba con la panza embarazada y tuve una anemia ferropénica muy importante, un problema por el cual también quedé internado y otra vez volvía a sentir que ese pasado venía otra vez sobre mí, ¿no? Y yo digo, ¿y si esta vez realmente se confirma ese diagnóstico? ¿Y si esta vez realmente el diagnóstico ese es el correcto? Y en ese momento quizá no se manifestó, pero ahora sí se pueda manifestar. Y yo veía la panza crecer y ya faltaba poco para que nazca Cande. Y yo lo único que le pedía a Dios no era no morir, era poder verla nacer y poder conocerle la carita. No le pedía otra cosa. Entonces, a veces Dios necesita esas situaciones para quebrantar nuestro corazón, ¿no? Que es orgulloso, que es un corazón que no se doblega. Y necesitamos a veces caer de rodillas de nuevo a los pies de la cruz, ¿no? Y decirle a Dios que Él tome las riendas de nuestra vida, y nos cuesta mucho eso. Tal cual. Ariel, para ir cerrando este momento de tu historia, ¿no? Porque ya vamos a dar paso dentro de poquito a la tercera y última historia de hoy, pero
Cuando charlamos previamente, ¿no? Que estuvimos conversando acerca de esta entrevista que íbamos a tener, de la historia que ibas a contar, que a mí me sirvió también para conocer un poco de antemano algunas de estas cosas que estás contando. Y lo uno con eso que vos dijiste, que sos una persona muy gráfica, ¿no? Y dijiste algo que me quedó marcado y me gustaría que lo repitas para que los chicos ahí lo puedan escuchar. A lo largo de toda esta experiencia, de todas estas experiencias que tuviste en tu vida, ¿cómo definirías el amor de Dios? ¿Qué es el amor de Dios para vos? Bueno, justo lo hablábamos en la semana y yo se lo comentaba cuando Martín, vos me preguntaste, y para mí el amor de Dios es como un imán. Imagínense un imán que atrae los corazones de todos nosotros hacia Él. Eso es el amor de Dios, eso es Cristo manifestado en la cruz y eso es lo que Él hizo por nosotros. Si nosotros no nos resistimos, ese amor inevitablemente nos va a llevar hacia Él. Pero el tema es que nosotros no tenemos que resistirnos, ¿no? El problema muchas veces es que nosotros ponemos resistencia para que el amor de Dios nos atraiga. Yo veo en mi vida cómo Dios siempre me mostró su amor, cómo Dios siempre me buscó, cómo a pesar de mis errores y a pesar de mis faltas y de mis equivocaciones, Él siempre estuvo presente, ¿no? Y veo y reconozco en mi vida, cuando miro para atrás, un Dios que siempre me perdonó, que siempre me amó, que siempre me buscó y que siempre me está dando una nueva oportunidad, ¿no? Y creo que lo que puede llegar a transformar mi corazón y nuestro corazón es precisamente eso, es entender que tenemos en Dios un Dios que a pesar de lo que somos, nos ama, que a pesar de cómo estamos, a pesar de las veces que le fallamos, nos sigue buscando, nos sigue insistiendo, nos sigue llamando, y ese amor nos atrae como un imán y tiene que cambiar nuestra vida y tiene que cambiar nuestro corazón. Así que creo que lo importante quizá de este testimonio que les dejo es que a pesar de que en la vida vivamos diferentes situaciones, quizá algunas más complejas, otros menos, quizá algunos con problemas de salud, quizá otros con alguna rebelión, algún enojo, es que nos dejemos atraer por Jesús. Porque si nosotros no oponemos nuestra vida, Él va a mostrarnos ese amor a pesar de lo que somos y va a empezar a obrar en nuestro corazón una transformación. Porque Él nos ama y dio todo. De hecho, el cielo se dio todo completo en un don para que nosotros podamos tener vida eterna. Ojalá todos nos dejemos atraer por ese amor, ¿no? Gracias Ariel. Los saludamos, ¿les parece? Gracias, chicos. Gracias Martín, por la oportunidad. Les prometo que voy a irme sin tratar de patear algo. Tirar nada. Está hermoso el estudio. Está bien. Muy bien, y ahora sí vamos a tener nuestra tercera y última historia de esta noche. Bien, quizá alguno ya vio pasar a la persona que nos va a estar acompañando, y no es Cande, que también pasó.